Hola a todos, les deseo de todo corazón salud, paz y la serenidad que todos buscamos en la vida. La historia de Littieca y el Zeum parecía haber encontrado, al fin, un respiro entre tantas tormentas. Su felicidad era real, pero también frágil, como un cristal que puede romperse con el más mínimo temblor. Cada día juntos era un regalo, pero también una prueba. ¿Podrán mantener esa paz hasta el final? El amor les dio fuerza para resistir, pero el destino siempre guarda silencios y giros que ponen a prueba hasta los corazones más valientes. La brisa de la tarde acariciaba suavemente los campos de té, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas pintando el cielo de tonos dorados y rosados. En ese rincón sereno del mundo, Littieca sentía que por fin su vida había encontrado un respiro. Ann jugaba con risas cristalinas alrededor de la casa, mientras el pequeño Ethan dormía plácidamente en los brazos de Unn. A primera vista, todo parecía perfecto, una familia unida, un hogar que poco a poco tomaba forma, y el amor que había superado pruebas duras y dolorosas. Pero en el fondo del corazón de Littieca latía un temor oculto, como una sombra que se resistía a desaparecer. La felicidad era real, sí, pero también frágil, como un cristal que podía romperse al menor golpe del destino. Cada vez que observaba a Unn sonreír con los niños, una chispa de esperanza la llenaba. Él había demostrado ser más que un compañero, era un padre dedicado, un hombre dispuesto a protegerlos incluso con su vida. Sin embargo, el regreso de Khan, los rumores en el pueblo y los problemas en la empresa de Unn amenazaban como nubes oscuras en el horizonte. Una noche, mientras todos dormían, Littieca se quedó en el patio bajo la luna llena. El aire fresco llevaba consigo un silencio inquietante. Cerró los ojos y escuchó su propio corazón, quería creer que esa paz duraría, que las tormentas del pasado no volverían a arrebatarle lo que había construido con tanto esfuerzo. Pero algo en su interior susurraba lo contrario. Unn salió y la encontró allí, envuelta en sus pensamientos. Se acercó despacio y, con ternura, pasó un brazo alrededor de sus hombros. ¿En qué piensas?, preguntó con voz suave. Littieca lo miró, con los ojos brillando bajo la luz de la luna, y respondió en un susurro cargado de emoción: ¿en cuánto tiempo nos queda? ¿En cuánto podremos proteger esta paz antes de que alguien o algo intente arrebatárnosla? Unn la abrazó más fuerte, como si quisiera sellar con su fuerza una promesa silenciosa. Mientras respire, Littieca, nadie nos quitará lo que tenemos. Pase lo que pase, lucharé hasta el final por nuestra familia. Las palabras de Unn fueron como un bálsamo, pero también un recordatorio: el amor verdadero no es la ausencia de tormentas, sino la fuerza de permanecer juntos en medio de ellas. Y así, bajo la luna que lo observaba todo, ambos comprendieron que la felicidad era un regalo efímero, pero la decisión de protegerla dependía únicamente de ellos. Los días siguientes parecían tranquilos, pero bajo la superficie algo se agitaba como un río oculto. La empresa de Unn comenzaba a enfrentar problemas inesperados, proveedores que subían los precios sin explicación, contratos que de pronto eran cancelados, y rumores de que un competidor estaba moviendo los hilos para hundirlo. Cada llamada telefónica era un nuevo golpe, y aunque Unn trataba de mantener la calma delante de Littieca y los niños, las noches se volvían más largas, llenas de desvelo y preocupación. Una tarde, mientras Unn revisaba documentos en su escritorio, Littieca entró en silencio. Llevaba a Ethan dormido en brazos, y sus ojos reflejaban la misma angustia que él trataba de ocultar. Unn, susurró, no me mientas. Algo está pasando,
¿verdad? Un levantó la mirada, cansado pero sereno. Se levantó, acarició la mejilla de Tieka y respondió: sí, hay problemas, pero no quiero que te preocupes. He pasado por batallas peores. Esta vez no será diferente. Aunque sus palabras eran firmes, Tieka percibía la tensión en su voz, en sus manos apretadas. Sabía que la tormenta estaba más cerca de lo que él admitía. Esa misma noche, como si el destino quisiera confirmar sus temores, alguien golpeó la puerta. Abrió y se encontró frente a Kan, con una expresión seria y desafiante. No he venido a discutir, dijo Kan con voz grave. Pero tienes que saber que lo que está ocurriendo en tu empresa no es casualidad. Frunció el ceño. ¿Qué sabes tú de esto? Kan lo miró fijamente, y por primera vez no había rabia en su mirada, sino una extraña mezcla de advertencia y preocupación. Digamos que hay personas que quieren verte caer, y no solo a ti, sino a todo lo que has construido con Tieka. El silencio se hizo pesado en el aire. Tieka, que había escuchado desde el umbral, sintió que sus piernas temblaban. Su frágil paz, aquella que tanto había protegido, estaba a punto de romperse otra vez. Cerró la puerta lentamente, dejando entrar a Kan. La tensión entre ambos hombres llenaba el aire, como si en cualquier momento pudiera estallar una chispa. Tieka permanecía en silencio, con Ethan en brazos y Anne escondida detrás de su falda, observando todo con ojos curiosos. Kan fue directo al grano. No tengo intención de recuperar lo que ya perdí. Su voz sonaba firme, casi amarga. Pero no puedo quedarme callado mientras otros usan mi pasado para herirte a ti y a tu familia. Lo miraba con desconfianza. Cada fibra de su ser le pedía rechazar aquella ayuda, pero las palabras de Kan tenían un peso que no podía ignorar. ¿Quiénes son?, preguntó Kan suspiró. Hombres poderosos. Antiguos socios míos. Gente que no perdona. Quieren hundirte porque saben que tu caída destruiría también a Tieka. El nombre de Tieka salió de sus labios con una suavidad inesperada, como si aún quedara en él un hilo de remordimiento. Ella bajó la mirada, atrapada entre recuerdos dolorosos y el presente que intentaba proteger. Apretó los puños. No necesito tu compasión. Puedo defender lo mío. Kan lo miró directamente a los ojos. La diferencia, es que yo sé cómo piensan. Porque una vez fui como ellos. El silencio que siguió fue denso, cargado de un dilema imposible. Confiar en Kan era como invitar a un lobo a cuidar el rebaño. Pero rechazarlo significaba enfrentar a un enemigo invisible, mucho más peligroso. Tieka dio un paso adelante. Su voz temblaba, pero había en ella una fuerza profunda. Si de verdad dices la verdad, Kan, demuéstralo. No con palabras, con acciones. Los tres quedaron allí, bajo la misma sombra del destino, comprendiendo que la paz que tanto habían anhelado solo podría salvarse si eran capaces de enfrentar juntos la tormenta. Y así, en la casa iluminada apenas por la tenue luz de una lámpara, comenzó una alianza tan frágil como inesperada, una unión nacida no del amor ni de la confianza, sino de la necesidad de proteger lo único que aún era puro, la familia. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión.
Un trabajaba sin descanso para sostener la empresa, mientras Tieka intentaba mantener la calma en el hogar. Sin embargo, la sombra de los enemigos seguía acechando. Llamadas anónimas, amenazas veladas y movimientos extraños en el pueblo dejaban claro que algo grande estaba por estallar. Fue Kan quien dio el primer paso. Una noche, llegó con información concreta. Había seguido a 2 hombres sospechosos que rondaban cerca de la fábrica de madera de Un. Van a atacar pronto, dijo con firmeza. Quieren incendiar el almacén para obligarte a cerrar. Un lo miró con frialdad, intentando descifrar sus intenciones. ¿Y por qué debería creerte? Kan no respondió con palabras. Sacó de su chaqueta una grabadora pequeña y la encendió. La voz de un hombre desconocido, grave y cruel, llenó la habitación, que la caída de Un comience con fuego. Nadie debe sobrevivir al golpe económico. El corazón de Tieka dio un vuelco. Ann, que estaba jugando en silencio, se acercó asustada y se abrazó a su madre. Un, al escuchar esa prueba, comprendió que Kan no estaba mintiendo. Esa misma noche, los 3 se trasladaron discretamente hacia el almacén. Un había llamado a algunos trabajadores leales para vigilar, pero no esperaba lo que vio: 3 hombres encapuchados intentando forzar la entrada con bidones de gasolina. Sin pensarlo, Kan se lanzó contra ellos con una fuerza inesperada. La lucha fue brutal, rápida y peligrosa. Un corrió a ayudarlo, mientras Tieka observaba desde lejos con el corazón en la garganta. El sonido de los golpes, los gritos y el eco del metal contra el suelo hicieron que el aire pareciera cortarse en 1000 pedazos. Finalmente, uno de los atacantes huyó, los otros 2 quedaron reducidos. Kan, jadeando, tenía un corte profundo en el brazo, pero sus ojos brillaban con determinación. Te dije que estaba dispuesto a demostrarlo, susurró, con la respiración entrecortada. Ahora ya sabes que no estoy aquí para destruir, sino para proteger. Un, sudoroso y con el pecho agitado, lo miró en silencio. Por primera vez, vio en Kan no solo al enemigo del pasado, sino al hombre que también luchaba contra sus propios fantasmas. Tieka corrió hacia ellos, con lágrimas en los ojos, y mientras intentaba detener la sangre del brazo de Kan, sintió que el destino estaba jugando una partida peligrosa. La paz de su familia dependía ahora de una alianza tan inesperada como frágil.